Antes de Egipto, antes de Babilonia, existió una civilización que cambió para siempre la historia de la humanidad. En las tierras fértiles de Mesopotamia, los sumerios levantaron las primeras ciudades, crearon la escritura y dejaron un legado de mitos y dioses tan antiguos como el tiempo mismo. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? ¿Cómo surgieron sus ciudades? ¿Quiénes eran los dioses que gobernaban su mundo? ¿Y qué misterios se esconden en las tablillas que dejaron atrás? Prepárate para un viaje a los orígenes de la civilización, porque la historia que nos contaron podría no ser la única verdad. En el principio, antes de que los hombres caminaran sobre la tierra y los dioses gobernaran los cielos, no existía nada más que el caos primigenio. No había luz, ni tierra firme, ni cielo. Solo un vasto océano sin forma, donde el agua dulce y el agua salada se entrelazaban en un abrazo eterno. De este caos nacieron dos entidades primordiales: Apsu, el océano de agua dulce, fuente de toda vida, y Tiamat, el mar de agua salada, símbolo de la destrucción. Su unión dio origen a los primeros dioses, y con ellos, el universo comenzó a tomar forma. Entre estos primeros dioses surgió Anu, el poderoso señor del cielo, quien ascendió por encima de todos. A su lado estaba Ki, la diosa de la tierra, y de su unión nació Enlil, el dios del viento y la tormenta, aquel que con un solo soplo separó el cielo de la tierra y estableció el orden del cosmos. Pero la creación no estaba completa. Cuando Enlil separó el cielo de la tierra, surgieron las primeras montañas y ríos. Las aguas de Apsu comenzaron a fluir, dando forma a los grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Pero el mundo aún estaba vacío. No había hombres ni criaturas que dieran sentido a la existencia. Los dioses, cansados de trabajar la tierra, decidieron que necesitaban sirvientes. Así, llamaron a Enki, el dios de la sabiduría y las aguas subterráneas, para que encontrara la manera de crear seres que pudieran realizar las tareas que ellos detestaban. Enki, con su astucia, tomó arcilla del fondo del Apsu y con su conocimiento divino moldeó a los primeros humanos. Pero la arcilla por sí sola no era suficiente. Para darles vida, sacrificó a un dios menor y mezcló su sangre con la tierra, dotando así a la humanidad de alma y conciencia. Los hombres nacieron débiles y frágiles, pero con la capacidad de aprender y construir. Se les enseñó a labrar la tierra, a rendir culto a los dioses y a edificar templos en su honor. Así nació la primera gran civilización, Sumeria. El panteón sumerio estaba compuesto por dioses poderosos, cada uno con su dominio sobre el mundo. Anu, el rey del cielo y padre de todos los dioses. Enlil, señor de las tormentas y el destino, quien decretaba la voluntad divina sobre la humanidad. Enki, dios de la sabiduría, la magia y el agua, protector de la humanidad. Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, cuyo deseo de poder no conocía límites. Ereshkigal, reina del inframundo, gobernante del reino de los muertos. Estos dioses no eran perfectos ni compasivos. Se comportaban como reyes y guerreros, con pasiones y rencores, con ambiciones y venganzas. Para los sumerios, su destino dependía de la voluntad de estos dioses caprichosos, a quienes debían rendir culto en los grandes templos conocidos como zigurats. Los sumerios no solo crearon una mitología fascinante, sino que también dieron a la humanidad algunos de sus mayores avances. Fueron la primera civilización en desarrollar la escritura, grabando sus historias y conocimientos en tablillas de arcilla con signos cuneiformes. Fueron los primeros en construir grandes ciudades como Uruk, Ur y Lagash, con templos monumentales dedicados a sus dioses. Desarrollaron un sistema de leyes, astronomía, matemáticas y comercio, sentando las bases de la civilización tal como la conocemos. Uruk, cuna de la civilización, fue la ciudad más poderosa y avanzada de su tiempo. Conocida como la ciudad de los reyes, fue el hogar del legendario Gilgamesh, el héroe de la epopeya más antigua jamás escrita. Uruk era una metrópolis amurallada, con murallas de más de 9 kilómetros de largo,
construidas, según la leyenda, por el propio Gilgamesh. En su interior, templos colosales se erigían en honor a los dioses, especialmente a Inanna, la diosa del amor y la guerra. Los habitantes de Uruk vivían en casas de adobe organizadas en barrios según su oficio. Los artesanos fabricaban cerámica y herramientas, los comerciantes viajaban por los ríos para intercambiar bienes, y los escribas, los guardianes del conocimiento, registraban todo en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura de la humanidad. Ur, situada al sur de Sumeria, fue otra de las grandes ciudades-estado sumerias. Dominada por el Zigurat de Ur, un imponente templo escalonado dedicado a Nana, el dios de la luna, la ciudad floreció gracias a su ubicación estratégica cerca del Golfo Pérsico. Era un centro comercial de primer nivel, donde los mercaderes intercambiaban lana, cereales y metales preciosos con pueblos lejanos. En Ur también se encontraron algunos de los primeros códigos de leyes de la historia, que inspiraron más tarde el famoso Código de Hammurabi. Lagash fue una de las ciudades más avanzadas en términos de derecho y administración. Su gobernante más célebre, Urukagina, implementó una serie de reformas que buscaban proteger a los ciudadanos más pobres de la explotación de las élites. Fue una ciudad conocida por su ejército bien organizado, lo que le permitió resistir invasiones durante muchos años. Sin embargo, como el resto de Sumeria, Lagash no pudo resistir el paso del tiempo y las ambiciones de otros imperios. Pero su relación con los dioses siempre fue frágil. Los dioses no veían a la humanidad con benevolencia. Para ellos, los hombres eran una creación útil, pero también problemática. Con el paso del tiempo, la población humana creció y se volvió ruidosa, perturbando el descanso de los dioses. Enlil, harto del bullicio y la insolencia de los hombres, decidió erradicarlos con un diluvio universal. Convocó a los dioses y decretó que las aguas del cielo y la tierra se desatarían sobre el mundo, destruyendo toda vida. Pero Enki, quien sentía compasión por los humanos, no podía permitirlo. En secreto, visitó a un hombre justo y sabio llamado Ziusudra y le advirtió de la catástrofe que se avecinaba. Le ordenó construir un gran barco, lo suficientemente resistente como para soportar la furia del diluvio. Ziusudra siguió las instrucciones de Enki, y cuando las aguas comenzaron a caer sin tregua, se refugió en su arca junto a su familia y los animales que pudo reunir. Durante 7 días y 7 noches, la tormenta rugió con furia, cubriendo la tierra entera bajo el agua. Pero finalmente, las aguas comenzaron a descender. Ziusudra, al tocar tierra firme, ofreció un sacrificio a los dioses en agradecimiento por su supervivencia. Cuando Enlil descubrió que un humano había sobrevivido, se enfureció. Pero Enki intercedió por Ziusudra, y en lugar de castigarlo, Enlil le concedió la inmortalidad, permitiéndole vivir entre los dioses. Este relato, escrito en las antiguas tablillas sumerias, se convertiría más tarde en la base de la historia del Arca de Noé en la Biblia. Aunque el mito del Gran Diluvio ha sido una de las explicaciones más fascinantes sobre la desaparición de los sumerios, la realidad puede haber sido mucho más terrenal. En lugar de ser arrasados por la ira de los dioses, la teoría más aceptada por los historiadores es que Sumeria cayó bajo el peso de la guerra y la conquista. A pesar de su grandeza, Sumeria estaba condenada. Su mayor debilidad fue su falta de unidad. Cada ciudad-estado luchaba por su independencia, lo que facilitó su caída ante invasores extranjeros. El primer gran conquistador de Sumeria fue Sargón de Akkad, quien en el siglo XXIII a.C. unificó todas las ciudades bajo su dominio y creó el primer imperio de la historia. Durante más de un siglo, Sumeria quedó bajo el yugo acadio. Tras la caída de los acadios, los sumerios lograron recuperar su independencia por un tiempo, hasta que un nuevo poder emergió: Babilonia, liderada por Hammurabi, quien en el siglo XVIII a.C. conquistó las ciudades sumerias y las incorporó a su reino. Con el paso de los siglos, otros imperios como los asirios y persas terminaron por borrar los últimos rastros de Sumeria. Sus ciudades fueron abandonadas, su idioma desapareció y su historia quedó enterrada bajo las arenas del tiempo. La historia de Sumeria
es la historia del primer gran despertar de la humanidad. Sus dioses, ambiciosos y crueles, crearon el mundo con poder y caos. Sus avances sentaron las bases de todo lo que vendría después. Pero, ¿y si, en lugar de simples mitos, fueran recuerdos de algo real? Los dioses de Sumeria gobernaron el mundo en tiempos antiguos, moldearon a la humanidad y dejaron un legado imborrable en la historia. ¿Y si estos dioses no fueron solo mitos? ¿Y si, en lugar de seres divinos, eran visitantes de otros mundos, entidades avanzadas que descendieron del cielo con conocimientos imposibles para la época? Las tablillas sumerias hablan de los Anunnaki, dioses venidos de las estrellas, portadores de la sabiduría y la tecnología que dio origen a la civilización. ¿Acaso la historia de Sumeria esconde un secreto más grande? ¿Fueron estos dioses en realidad los primeros contactos de la humanidad con seres de otros mundos? Si quieres que exploremos más sobre los Anunnaki, su posible conexión con los sumerios y el misterio de los orígenes de la humanidad, déjalo en los comentarios. Tal vez el pasado sea mucho más extraño de lo que imaginamos, y la historia aún no ha revelado todos sus secretos.